Gusta la frase, no me gusta la frase de IFAC que dice que somos los Sustainability Champions, líderes mundiales de la sostenibilidad. Eso no es cierto en el tema de los contadores. Y esto de la contabilidad del impacto nos deja claro cómo el rol de los contadores es extremadamente limitado y yo digo de alguna manera tardío. Hay mucha gente que nos lleva una delantera importante. La expresión contabilidad del impacto no gusta porque se asocia demasiado con la contabilidad financiera. Y si muchos quisiéramos que hubiera una integración entre la información de la sostenibilidad en la información financiera, la verdad es que estamos bastante lejos con ello. Algunos prefieren hablar mejor de doble materialidad y en especial hacer referencia a que esa doble materialidad está conformada por la materialidad financiera y la materialidad del impacto. En estas cosas hay dos protagonistas. Uno, la empresa. Algunos prefieren decir los negocios y resaltan que el rol principal de los negocios o el interés principal de los negocios es pues, el lucro, hacer dinero, que de alguna manera condiciona todo este tipo de cosas. El otro actor importante es el medio ambiente y que hoy tiene una importancia resaltada y pareciera que todos estamos muy preocupados por los temas ambientales, aunque en la práctica el tema ambiental como que avanza y como que no avanza en el mundo entero. En esta relación entre la empresa y el medio ambiente es una relación de doble vía, en la cual primero, pues, o una de esas vías es el impacto que el medio ambiente tiene en la empresa. Esto le gusta mucho a los hombres de negocios, a la profesión de los contadores. Es el tema en el cual más insisten los empresarios y quiero insistir, auditores, firmas de consultoría y la profesión de los contadores. En el presente, la metodología que se utiliza es la de riesgos y oportunidades. El problema con el análisis de esta metodología es que se centra en el corto plazo porque los sistemas de información financieros, particularmente la contabilidad regulada, pues es de corto plazo. Depende en gran medida del periodo contable. Y los temas que más interesan pues son el deterioro, las pérdidas. Yo quiero resaltar acá el tema de las pérdidas porque la única pérdida no es por deterioro, aunque las pérdidas por deterioro del valor de activos sean muy importantes. Y el otro tema que le interesa mucho es el de impuestos, porque para los empresarios participar en estas cosas, recibir la influencia o en últimas actuar, depende en gran medida es de la carga impositiva de las obligaciones que los distintos gobiernos o las distintas autoridades vayan imponiendo. El tema de las oportunidades para los empresarios es muy importante, le dan mucho interés.
Y especialmente está el tema de las coberturas, porque por medio de las coberturas los empresarios pueden asumir los riesgos, pero trasladar el efecto de los riesgos a terceros. Esto es, desde la perspectiva de negocios, muy, pero muy importante. Y está todo el mundo de los instrumentos financieros que permiten realizar estas acciones de cobertura. Y el otro elemento es los negocios nuevos que surgen como oportunidades. Hace un momento Eliezer mencionaba el derrame de petróleo en los ríos. Es un problema ambiental de un impacto supremamente alto porque afecta a muchísimas comunidades, es de un largo plazo muy complicado y esto afecta la vida de los seres humanos que se alimentan de esas aguas, de los animales, de los cultivos que dependen de esas aguas. O sea, es un impacto grandísimo. Yo conozco unos negocios que han inventado unos filtros para de alguna manera recoger esos derrames. El problema, por ejemplo, de la gasolina que se derrama con el agua es que es muy difícil de separar y entonces lo que hacen es agregarle unos químicos para que a través de unas redes puedan sacarse del agua e iniciar procesos de limpieza de agua. Entonces, desde el punto de vista social, ambiental, el derrame es muy complicado, pero desde el punto de vista de oportunidades de negocio, pues surgen nuevas empresas que están aprovechando las oportunidades que surgen derivadas del interés que los seres humanos tenemos con el medio ambiente. Los sistemas que se utilizan para medir esto, pues son mediciones. Y ustedes, la gran mayoría, las conoce, pues ya sean mediciones al costo, al valor razonable, valor de reposición y muchos otros que tienen en común en ser mediciones de carácter financiero. Este tipo de mediciones son relativamente fáciles de incorporar en los estados financieros y todos pues ya estamos acostumbrados a esto. La novedad es si los riesgos que se van a contabilizar, las oportunidades que se van a contabilizar están directamente relacionadas con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el cambio climático y se pueden abrir unas cuentas separadas. Ustedes conocen las entidades que hay detrás de esto, IASBI, que nosotros la queremos mucho, y FASBI, que es la que desde el año 1973 está impulsando los US GAAP. Ustedes saben que en el mundo entero los dos sistemas internacionalmente reconocidos para estas cosas pues son el sistema IFRS y el sistema US GAAP. Este es como un sencillo resumen de cómo se está midiendo el impacto del medio ambiente en la empresa. La otra cara de la moneda o la otra ruta es el impacto de la empresa en el medio ambiente, que técnicamente se conoce como materialidad del impacto. Este tema, pues hay que decirlo de salida, no le gusta mucho a los empresarios, no le gusta mucho a los contadores y a los auditores, porque es empezar a reconocer que lo que nosotros hacemos, pues tiene un efecto como empresa en el medio ambiente.
La metodología que se usa es también la de riesgos y oportunidades, con una diferencia muy importante, y es que además de los riesgos de corto y mediano plazo, se incluyen los riesgos de largo plazo, dándole muchísima más importancia a los riesgos de largo plazo, porque los fenómenos ambientales necesariamente son de largo plazo. La recuperación del río de Eliezer, esto no se realiza en una semana, ni en un año, ni en un mes. Entonces, en este tema, el largo plazo juega un papel muy importante. ¿Cómo separar el impacto en el corto, mediano y largo plazo? Pues son los esfuerzos que se están haciendo en este momento y que de alguna manera están directamente relacionados con lo que se conoce como alcance 1, 2 y 3. Estos sistemas, el impacto se mide en términos de métricas. Y aquí pues empieza a jugar una cosa a lo cual los contadores no estamos acostumbrados. Y en esto necesitamos aceptar que son otros profesionales los que saben de esto, porque estas métricas están muy, pero muy avanzadas. Tienen importantes respaldos en la ciencia, ya sea la fisicoquímica, las ciencias biológicas, las ciencias sociales, la medicina. Esta lista es supremamente larga. No hay estandarización, no hay un modelo generalizado porque cada disciplina científica pues tiene sus propios sistemas de medición. Hay algunos esfuerzos muy precarios, no exitosos, y yo quisiera resaltar eso de no exitosos, de realizar algunas mediciones financieras o económicas o en términos de dinero de estas cosas. Eh, las instituciones que están detrás de esto, pues la más importante, GRI, que desde el año 1997 está haciendo reportes globales de sostenibilidad. No reportes financieros de sostenibilidad, sino reportes de sostenibilidad, con un uso muy intensivo de esas métricas a las cuales les acabo de mencionar. Está la ISSB desde el año 2021, es una entidad supremamente nueva. Si bien recogió la experticia de instituciones internacionalmente reconocidas, no logró la incorporación. Son muy buenos amigos, tienen muy buenas relaciones, pero GRI no se incorporó en la Fundación IFRS. Eso significa que así como hay una competencia entre los US GAAP y los IFRS, pues también hay una competencia muy fuerte entre los estándares de GRI y los estándares de la ISSB. La ISSB no ha logrado hacer mediciones financieras, apenas ha logrado plantear el tema de revelaciones financieras en un esfuerzo como empezar a buscar una estandarización global de estas cosas. Está planteado, se está empezando a trabajar en estas cosas, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Está la directiva de reportes de sostenibilidad de la Unión Europea, que es del año 2022, que le puso un
le generó una problemática muy fuerte a la ISSB, porque la ISSB habla solamente de materialidad financiera y la directiva de la Unión Europea incorporó el tema de la doble materialidad. El problema es que con lo que está pasando en el mundo, con el comercio internacional, la Unión Europea se vio en la obligación, en palabras mías, de ralentizar estos procesos, le redujo el ritmo, eh, ya solo lo dejó para las empresas muy grandototas, dio unos plazos y se nota que hay un freno muy importante de la Unión Europea en estas cosas, sobre todo, y ese va a ser un problema grande para la ISSB, en el tema de las mediciones relacionadas con el alcance 3, que son las que desde la perspectiva empresarial tienen mayores dificultades porque las empresas de alguna manera reconocen mis impactos, claro, yo me comprometo a medirlos y a hacer el esfuerzo de expresarlos en términos financieros si se puede, pero los de mi grupo económico, claro, porque eso es mío, pero los de otras empresas que hacen parte de la cadena de valor, pues sí es muy complicado y mucho más complicado comprometerse a uno con reportes a la misma fecha, reportes de sostenibilidad o revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad a la misma fecha de los reportes financieros, cuando todos sabemos que para efecto de la consolidación hay tantas dificultades en obligar a las subsidiarias a que presenten los reportes y entonces cómo vamos a hacer para estos reportes de toda la cadena de valor si ustedes me piden que los consolide. Hay un esfuerzo muy importante de las métricas financieras, convertirlas en mediciones financieras. Esfuerzo, pero los logros en este campo todavía pues, ni se han generalizado ni han sido plenamente aceptados. Liderados por AS4, A4S del Príncipe Carlos, es un esfuerzo desde el año 2004 muy importante. Yo creo que el líder mundial en tratar de que las métricas se expresen en términos financieros ha sido el A4S. El problema es que al príncipe lo nombraron rey y las cosas en este momento están más difíciles. Hay un esfuerzo muy interesante. Yo los invitaría a que lo miraran de Iris Plus. Ellos dicen, así como se ha hecho una estandarización generalmente aceptada de la información financiera, hagamos un esfuerzo por una general aceptación de las métricas expresadas en términos financieros. Es un esfuerzo muy interesante. A mí me gustó porque es de los pocos que hoy, si bien esto es del 2008 todavía, hoy esto es gratis y puede participar todo el mundo. Algunos dirán que tienen problema de que están en inglés, pero es que todas estas cosas al día están en inglés. Y hay otra fundación de medición del impacto que también tiene sede en Estados Unidos. Esta es un esfuerzo nuevo, de alguna manera para competir con los esfuerzos de la ISSB, pero es en forma digital, no tienen presencia física y pues una cosa interesante con estas cosas de colaboración digital
en el mundo actual. A mí me parece que este es un resumen, como cualquier otro, pues está sujeto a errores y yo lo hice a propósito para tener la oportunidad de escuchar las opiniones de Eliezer, de Andrés y de Eugenio. Y entonces me parece que es como un buen inicio para dialogar. Muchas gracias y muy amables. Muchísimas gracias, profesor Samuel, por esta contribución. Y bueno, vamos a dar paso a Andrés. Adelante, mi querido Andrés. Muchas gracias, Samuel. Muy buena la presentación. Cuando Samuel comentaba de que estamos llegando tarde los contadores, me hacía acordar un poco los trabajos primeros que un gran profesional argentino, que fue García Casella, trabajó sobre esto hace más de 25 o 30 años, que él llamaba Teoría General de la Contabilidad y armaba un orden jerárquico de la Teoría General de la Contabilidad, en la cual hablaba de los modelos contables, los segmentos contables, bueno, que cada uno tenía su teoría, su hipótesis, y de ahí bajaba a los sistemas contables y a los informes contables, y hablaba de 5 tipos de contabilidad, entre las cuales una estaba la contabilidad financiera, que era una de las patas que hablaba Samuel. Después hablaba de la contabilidad de gestión, la contabilidad ambiental, la social, la de gubernamental y la económica. Y ahí después empezaron a aparecer algunos modelos como eran uniendo algunos de estos segmentos, que era la contabilidad de gestión ambiental. A mí me parece que esto de la contabilidad del impacto, que es la contabilidad de la sustentabilidad o en la contabilidad de impacto, ha sido influenciada por alguno de estos modelos, que era la contabilidad de gestión ambiental, de los cuales hablaba García Casella. En esa bibliografía recuerdo que la contabilidad de gestión ambiental ya hablaba del tema impacto y la dependencia de que tenía, que podría tener toda la actividad económica en estos aspectos del ambiente. Y bueno, y que las decisiones evidentemente económicas que se estaban tomando solamente con lo que era la contabilidad financiera eran, podemos decir, ambientalmente malignas, ¿no? Por lo tanto, esto de la contabilidad de impacto me parece que si bien no hubo muchos esfuerzos de la profesión como para avanzar en este tipo de mediciones, eh, muchos profesionales no estaban llegando tarde con esto, sino que ya estaba en la bibliografía de Latinoamérica la temática. Y este es un modelo de contabilidad de impacto, que me parece que tenemos que pensar en los elementos que puede tener todo modelo, que también hablaba García Casella y Biondi en esto, que eran los criterios de reconocimiento. Y acá no debemos pensar solamente para evaluar estos impactos que decía Samuel en los activos financieros o en los activos económicos, sino tenemos que ir también a pensar en qué nos están generando desde el punto de vista de impacto otro tipo de activos, que son los activos ambientales, más allá de los activos puramente económicos. El segundo elemento del modelo es pensar en la unidad de medida, que es un poco lo que decía Samuel, no solamente pensar en unidad de medida financiera, sino también en unidad de medida no monetaria, que eso lo expuso muy bien. Y también en los métodos de valorización, olvidarnos puramente de lo que son los métodos de valorización tradicionales que conocemos los contables e ir a otros métodos de valorización. Y un cuarto aspecto que también forma parte de todo modelo contable, como puede ser el de contabilidad de impacto, es el de capital a mantener. Siempre estamos trabajando sobre un modelo de capital financiero, pero acá debemos seguir un modelo de capital físico o de capital productivo si queremos mantener la utilidad o vida de los ecosistemas o del medio ambiente. Bueno, y después trabajar desde el punto de vista del análisis de materialidad en adelante en todo un proceso de definir muy bien las etapas de identificación de impacto, y uno es el tema sin duda del corto y largo plazo, y sobre todo la frontera que vamos a medir el impacto en la cadena de valor, aguas arriba o aguas abajo. Pero bueno, solamente discerniendo un poco que si bien estamos llegando tarde a esto, esto fue tratado por la profesión de hace años con esta teoría general de la contabilidad de García Casella, con estos modelos contables, en la cual la contabilidad ambiental y la contabilidad de gestión ambiental
eh, decantaron en lo que hoy es la contabilidad de impacto, la contabilidad de la sostenibilidad. ¿Alguna réplica, profesor Samuel, a lo comentado por Andrés? Para defenderme de Andrés. No, Andrés, mire, si miramos el tema desde el punto de vista teórico, podemos ir todavía mucho más atrás. A Ihiri, por ejemplo, que ya había planteado este tipo de cosas. Pero aquí hay que mirar es que eso no ha llegado a la práctica de la profesión ni ha llegado a la práctica empresarial. Entonces, en estas cosas, todos estos organismos que yo les mencioné, todos tienen la ventaja de que han llegado a tocar las puertas de las empresas y de alguna u otra manera, por las buenas o por las malas, las empresas han ido introduciendo sistemas de medición y de reportes de este tipo de cosas. ¿Sí? Yo me acuerdo que en las firmas grandes de auditoría y consultoría no hablan tanto de contabilidad, sino que prefieren hablar de reportes. Y usted mira eh, IFRS. IFRS es un sistema de reportes basado en la contabilidad. Lo que pasa es que reporting en español a veces lo traducen como información y decimos que es lo mismo, ¿sí? Pero aquí el problema lo centran es en el reporte. Lo que ISSB está intentando es que se logren unos reportes sobre una base común que revelen información financiera relacionada con la sostenibilidad. No es información de sostenibilidad porque vaya, mire a GRI, ¿sí? Eh, a mí me parece eso, insistir en desde la perspectiva de la empresa, qué ha llegado y qué no ha llegado a las empresas para reportar sobre estas cosas. No sé, Bien, hace algunos años acá en el Ecuador tenemos, bueno, existe una compañía cementera denominada Holcim, la que tuvo muchos problemas con el tema de la contaminación y ellos pudieron hacer una valoración de todos esos daños, inclusive en sus reportes en su debido momento, pusieron y bueno, comenzaron al tema de la remediación, en fin, pero lo que a mí me preocupa y todavía dentro de mi paradigma contable, que lo mantengo con cierto escepticismo, todavía no puedo entender cómo desde el punto de vista de la valoración esos impactos que podría tener en el ambiente de las personas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos evaluar? Por ejemplo, en las cuestiones, en los conceptos de inclusividad, ¿verdad? Entonces, si alguna empresa a lo mejor no es inclusiva y eso ocasiona un malestar, un problema en cierto segmento de la sociedad, entonces yo me pregunto y cuestiono siempre y digo, bueno, ¿cómo yo puedo medir ese tema e incorporarlo en mi reporte y decir, bueno, la compañía está a lo mejor atentando contra esos derechos de inclusividad y por lo tanto tengo que revelar de alguna manera y materializar en términos monetarios de alguna forma? Entonces, ese es el cuestionamiento que yo tengo sobre este asunto. No sé si ustedes nos podrían ilustrar sobre este cuestionamiento que todavía no logro salir de ese paradigma contable que mantengo. tranquilo que no va a salir, nosotros tampoco. El tema de los cementeras es uno de los temas interesantes desde el punto de vista ambiental. Eh, la cementera hacía emisiones de CO2 y eso era evidente a todas luces. ¿Por qué? Porque salía ya el humo, cualquiera veía eso que salía
y cualquiera veía que la zona que rodeaba estaba con una capa de un polvillo gris, pues el cemento, y la gente enfermándose con enfermedades respiratorias, de cáncer, de una cosa y de otra, y pues comenzaba la preocupación por cómo evitar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, las cementeras en un primer tiempo decían, no, es que eso no es culpa de nosotros, pero ¿cómo no va a ser culpa de ustedes si ahí, mire, el color gris y el polvillo, tóquelo con la mano? Y entonces la cementera decía, yo no me acuerdo ahorita los números, pero supongamos que una capa de 5 centímetros, que era mortal, ¿sí? Entonces vamos a medir y contratemos mediciones independientes. Y cuando iban a medir, resulta que no habían sino 2 centímetros. Ujú. Por un efecto muy complicado, y es que el viento se llevaba las emisiones para otro lado, ¿sí? ¿Para dónde? Vaya, siga usted el viento a ver dónde lleva las partículas. Hasta ahorita, hasta hace unos años, es que se han dado cuenta que el polvo del Sahara llega a nuestros países, ¿sí? Pero antes ni nos habíamos dado cuenta de ese tipo de cosas. Cómo el polvo del Sahara atraviesa el océano y llega donde nosotros, ¿sí? Son fenómenos naturales. Entonces, la cementera decía, no, es que esos son fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros somos incluyentes, ¿sí? Somos muy buenas personas. Vamos a financiar 2 dispensarios de salud, vamos a darle los remedios a la gente, vamos a, sí, y esos son paliativos, ¿sí? Hasta que llegaron los gobiernos, por eso yo mencioné el tema de los costos y de los impuestos, en que los gobiernos le dijeron, mire, si usted quiere seguir operando, usted me pone un filtro. Y claro, todas las cementeras se pusieron en la tarea de ponerle filtro, porque si no el negocio, el gobierno le cerraba el negocio. Claro, con los filtros empezaron a desaparecer el polvillo y empezaron a desaparecer las enfermedades. Algunos colectivos buscaron indemnizaciones colectivas, los nietos, porque ustedes enfermaron a mi abuelo, ¿sí? Que son cosas que han hecho, ¿sí? Pero la única acción efectiva ha sido, pues, los filtros, ¿sí? Y eso genera lo que les mencioné, oportunidades de negocio, porque entonces eso es muy bueno para el fabricante de filtro, porque se va por donde la cementera de al lado y les dice, mire, antes de que a ustedes los obliguen, póngaselo voluntariamente, ¿sí? Y aparece también el negocio de las tecnologías más limpias, cómo hacemos un proceso de reconvención, de cambiar todo el sistema de producción que es contaminante hacia uno de tecnología más limpia. Y aparecen muchos consultores y fabricantes de una cosa y de otra que se genera oportunidades desde el tipo de vista ambiental. Eso para los negocios es muy, muy bueno, ¿sí? Por eso los empresarios ven lo ambiental también como una oportunidad de negocios, ¿sí? Pero tenemos el problema, estas soluciones son de largo plazo, ¿sí? Poner el filtro no es como cambiar el filtro de un carro, ¿sí? Es mucho más complicado. No, pasa lo que pasa en las iglesias cuando quieren cambiar la campana. Si usted no cambia el campanario, la nueva campana tumba el campanario. Entonces, lo mismo, si el filtro no está colocado bajo ciertas condiciones, pues se cae, no funciona, y tal historia. Son soluciones de largo plazo,
la reconvención industrial es de largo plazo. Con el tema, por ejemplo, de los vehículos, pues todo el mundo dijo, sí, el tema de la gasolina, cambiarlos por eléctricos, porque la gasolina es contaminante. Y ahorita se han dado cuenta que los eléctricos también contaminan, ¿sí? Por el tema de las baterías, por el tema de la producción de las baterías. Entonces, son soluciones que no se logran tan rápido como uno quisiera. Ujú. Muchísimas gracias, profesor Samuel. No sé si tengas algún comentario, Andrés. No, solamente con eso, para finalizar con eso que dijiste, no nos olvidemos que no solamente todo, con los momentos que tenemos los contadores para identificar los hechos económicos, no todo es solo identificación, revelación, medición y contabilización. También solamente podemos tener ese caso que has dicho de exclusivamente revelación del hecho sin tener que tener necesidad de llevar a una cuantificación financiera, pero con solamente el usuario de los estados financieros pueda conocer por lo menos el disclosure o la revelación del acontecimiento del hecho, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Samuel. Muchísimas gracias, Andrés, Eugenio, que están presentes aquí. Les agradecemos por su participación, anunciándoles que para el próximo podcast, con toda seguridad, tenemos la presentación del profesor Pascual Ayala con el tema de la NIF número 18, que él nos prometió hacer esa presentación. Así es que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.